Un feliz sábado a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. En esta mañana vamos a estar hablando un poquito acerca de el carácter de Dios, un tema muy importante, yo diría que el más importante de todos, porque la vida eterna consiste en conocer a nuestro Padre Celestial, como dice Juan 17:3, y también a su Hijo. Y obviamente la forma más fácil de conocer al Padre es a través de su Hijo. No hay ninguna otra forma más efectiva y más clara, más contundente y más exacta que estudiar en detalle la vida de nuestro Salvador aquí en la tierra para que podamos realmente conocer cómo es el Padre. Porque el Padre dijo, Yeshua le dijo a Pedro y a sus discípulos, a Felipe, ¿verdad? Cuando le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, en Juan 14, ¿verdad? Y él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. A Elohim nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que si nosotros realmente queremos conocer el carácter del Padre, tenemos que ir a través del Hijo, estudiar profundamente todos esos aspectos de la vida de Él en la tierra. Vamos a hacer una oración para que nuestro Padre nos dirija en este estudio y que podamos realmente avanzar en este conocimiento tan importante para nuestra salvación. Amado Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias por darnos la fuerza, el tiempo y todo lo necesario para que podamos hablar de estos temas tan importantes, para que el mundo entero pueda conocer su carácter antes de que usted vuelva a la tierra. El último mensaje que se va a dar al mundo, dice la prueba inspirada, es acerca del carácter de nuestro Padre Celestial, y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Vamos a requerirle que su Santo Espíritu esté con nosotros y que bendiga a todos los que van a escuchar para que sean bendecidos por este mensaje. Gracias, oh Padre, en el nombre de su Hijo amado le pedimos, rogamos todas estas cosas. Amén. Muy bien, entonces, como decía, al estudiar acerca del carácter de Elohim, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestras ideas personales, nuestros pensamientos y acciones como humanos son tan diferentes y limitadas comparados con las ideas y pensamientos y acciones de el Padre Celestial. Él dice en Isaías 55, 8, 9, miren lo que dice aquí. Dijo Elohim, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos, o sea, sus ideas, ¿verdad? Y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Esta es la versión TLA, que lo dice un poquito más claro, ¿verdad? Que la otra, es una forma más fácil de entender. Los pensamientos de Elohim no son nuestros pensamientos, sus acciones tampoco son como nosotros nos imaginamos. Por eso a veces no podemos comprenderlo, porque lo estamos comparando a lo que nosotros aquí humanamente vemos y conocemos y creemos. Por ejemplo, si hablamos de los atributos de Elohim, vemos que el amor de Él es muy distinto al amor de nosotros. El amor de Él perdura para siempre. Es un amor eterno, como Él es eterno. Es parte de su ser. En 1 Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. Él es amor en sí, su naturaleza. Sin embargo, ustedes pueden ver que el amor de los humanos es pasajero, termina. Apenas el hombre o la mujer no recibe lo que espera de otro, ya deja de amar. Por eso hay tantos divorcios en este momento en la tierra. Casi 2 de cada 3 matrimonios se divorcian. ¿Por qué? Porque aunque se juran amor eterno,
¿qué sucede? Después de que empiezan a pasar problemitas en el matrimonio, de una vez cada uno toma su rumbo, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor humano no es eterno, no es verdadero, no es puro y santo como el de nuestro Padre Celestial. Así vemos también su misericordia. Su misericordia, la misericordia de Yahweh permanece para siempre. Eso lo vemos en tantos versículos, especialmente en Salmos. El Salmo 136 tiene 26 versículos y todos los versículos allí terminan de esa forma, porque su misericordia permanece para siempre, porque para siempre es su misericordia. Así que la misericordia de Elohim nunca termina. La misericordia de Elohim nunca se aparta de su justicia. Algunos piensan que Dios es misericordioso y luego llega un momento en que ya pierde la misericordia y ahora aplica la justicia. Pero no, estos dos atributos del carácter de Elohim van siempre juntos. Él siempre va a mostrar misericordia al pecador. Y así podemos ver que entonces la misericordia de los hombres pues también es una misericordia limitada, tiene un límite. Llega un momento en que ya la persona se enoja, pierde el control y actúa de una forma que a veces ni se imagina la misma persona cuando se llena de ira y rencor, ¿verdad? Y odio contra alguien. Así que la misericordia de nosotros es distinta a la de Elohim. Estamos viendo los atributos de Elohim que son distintos a los nuestros, así como el cielo es más alto que la tierra. Otra cosa que podemos analizar es que son todos los atributos de Elohim, obviamente que van a ser distintos a los nuestros, pero vamos a analizar estos dos o tres. La justicia de Elohim. La justicia de él es hacer lo correcto. Y hacer lo correcto para Dios, para nuestro Padre Celestial, es mostrar misericordia al transgresor, invitándolo a que se arrepienta. ¿Ok? Entonces, esa es la justicia de Elohim. Mostrar misericordia al pecador. Si el pecador rechaza continuamente estos llamados al arrepentimiento que Elohim hace por medio de su espíritu, entonces obviamente que Elohim tiene que dejarlo. ¿Por qué? Porque si él sigue insistiendo con alguien que ya llegó a su máximo y recibió todo lo que Elohim podía ofrecerle y lo rechaza, entonces Elohim está transgrediendo sus propios principios que nos ha dado a todos los seres vivos, humanos. La capacidad de elegir, la capacidad de tener libre albedrío. Entonces obviamente que Elohim no puede seguir infinitamente, y por eso es que todo va a tener un final. Todo va a tener un final, porque va a llegar el momento en que ya él no va a poder seguir, porque ya la persona conoció, rechazó, y obviamente que ya no va a hacer ningún efecto si Elohim sigue insistiendo. Así que la persona queda, Dios tiene que abandonarla a su condición. Y Dios es la vida. Si una persona se separa de él, se separa de la vida, sin que Elohim haga nada. Solamente con separarnos de la vida vamos a morir. Y ahora Él está a través de su Hijo dándonos la vida, a pesar de que el hombre está en pecado. Apenas el hombre pecó, el Hijo se puso como una máquina de hospital que da oxígeno a una persona que no puede respirar. Así el Hijo nos está dando la vida a todos los humanos, y así va a seguir hasta que todo esto termine en esta tierra, y al final, cuando después de los 1000 años también nuestro Padre tendrá que hacer esa separación. El pecador va a separarse y eso le va a causar la muerte, como nuestro Salvador murió en la cruz. Ustedes pueden ver que el Salvador murió en la cruz no porque el Padre lo mató con un fuego. Allí el Salvador experimentó la muerte segunda por el pecado, no de él, sino de lo que estaba cargando sobre él, como vemos claramente en el cielo de todas las gentes.
Así que nuestro Padre es un Dios juez justo y su justicia no está en castigar al pecador. El pecador se castiga solo. En esta tierra lo podemos ver por las leyes que Dios ha dejado de la siembra y la cosecha, la causa y efecto. Cada acto que hacemos nos va a traer una consecuencia. No porque Elohim nos lo va a hacer directamente, sino porque estas leyes que controlan el comportamiento de la gente le dan el pago. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6, 24, ¿no? La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, que es vida eterna a través de Yeshua, nuestro Salvador. Ok, entonces vemos que la justicia de Dios es una justicia que le da al pecador la oportunidad en todo momento de que se arrepienta y se vuelva a Él. Vamos a tomar un poquito de agua que Entonces vamos a ver la justicia de Satanás. ¿Cuál es la justicia de Satanás? En el deseo de toda la gente, página 739, párrafo 4, dice: al iniciarse el gran conflicto, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia era incompatible con la misericordia y que si se quebrantaba la ley, sería imposible que el pecador fuera perdonado. ¿Okay? Todo pecado debe recibir su castigo, insistía Satanás, y si Elohim perdonase el castigo del pecado, no sería un Elohim de verdad y justicia. Así que vemos aquí en este párrafo, esta cita del Deseo de toda la gente, página 739, que Satanás, la justicia de Satanás era que Dios no podía perdonar al pecador. ¿Ok? Y si Dios perdonaba al pecador, entonces no era un Dios de verdad y justicia. Nosotros tenemos la idea de que Dios no perdona, o que si una persona al final tiene que ser castigado por Dios, esa es la justicia de Satanás. Obviamente que el pecador va a recibir su pago, pero no es Elohim el que se lo va a dar directamente. Por eso hay leyes, por eso Él ha dejado estas cosas, para que el mismo hombre coseche lo que ha sembrado. Porque Él no es un Dios que ejerce su poder para lograr lo que quiere. Al final Él va a vencer por el amor. Lo dice una cita en el Deseo de toda la gente claramente. Él no usa las armas que Satanás usa para lograr lo que quiere. Nuestro Padre Celestial es un Dios amable y tierno, y Él, todo lo que va a lograr la erradicación del pecado, va a través de utilizar su arma principal, que es el amor. Por otro lado, si nosotros queremos que Dios mate y destruye, entonces tenemos que creer que Elohim cambia, que Él, contrario a lo que Él mismo dice en Malaquías 3:6, yo Yahweh no cambio, por eso ustedes no han sido consumidos, ¿verdad? En Hebreos 13:8 dice, porque Yeshua, el Mesías, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Está refiriendo al Hijo, y el otro texto al Padre, y ambos de ellos no cambian. Así que si nosotros queremos que Él mata, entonces estamos contradiciendo lo que Él mismo está diciendo, que Él no cambia. ¿Por qué? Porque Él no mató antes del pecado en el cielo. Y luego en el Antiguo Testamento, supuestamente, los que creen esto dicen que Él mató. Así que no mataba, mató en el Antiguo Testamento, viene Yeshua a la tierra, no mató, ni hizo ningún mal a nadie. Todo el tiempo estuvo haciendo bien, desatando a los oprimidos del diablo, dice Isaías en la profecía. Pero los que creen que mata y destruye, pues obviamente que al final, después de los 1000 años, va a destruir a todos los impíos. Así que imagínense,
más de 15 billones de personas van a morir ahí, supuestamente a manos de él. Lo convertiré en el asesino más grande de la historia. Y obviamente si él dice yo no cambio, entonces ¿cómo explicamos esos lapsos de no matar, matar, luego no matar de nuevo y luego matar de nuevo al final? Estamos contradiciendo. ¿Cómo vamos a explicar eso a alguien que nos pregunte? Además de eso, vamos a tener que creer que Elohim no es veraz y honesto, y que es autoritario y controlador, que son las cosas que Satanás acusaba a Elohim en el cielo. Porque si él nos manda a hacer algo que él no hace, y luego también nos dice que sigamos sus pisadas, ¿cómo vamos a armonizar eso? Él nos dice, siga mi ejemplo. 1 Pedro 2:1, Mateo 5:48, Juan 13:15. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. Y nos pide que sigamos plenamente el ejemplo de nuestro Salvador. Entonces el Salvador, si él mata, porque el mismo que dice Dios del Antiguo Testamento era el Hijo. Siempre el Hijo que estuvo aquí en la tierra lidiando con el hombre después del pecado. Así que todas esas matanzas que supuestamente hizo Dios fue el Hijo que estuvo allí. Él viene a la tierra y dice, sigan mi ejemplo, tienen que seguir mis pisadas, tienen que ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces vemos que obviamente Él no puede estar hablando así si Él dijera, en ninguna parte nos dice, mira, sigan mi ejemplo en todo, pero en eso de matar, en eso no, porque eso yo sí lo puedo hacer, pero ustedes no. ¿Creen ustedes que eso tiene sentido? Así que recordemos, la ley es un reflejo de su carácter y Elohim no va a ir en contra de su ley, no va a ir en contra de sí mismo, de sus principios que son eternos. Primero van a pasar el cielo y la tierra y todo, antes de que Él cambie lo más mínimo de su ley. Y su ley dice, no matarás. ¿Ok? Además en Mateo 5 Él habla de que matar no solamente sería ejecutar el acto, sino con solo pensarlo. Si usted se enoja locamente contra su hermano, es como si ya lo hubiera matado. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión que Elohim en ningún momento ha tenido ni en su mente el pensamiento de matar a alguien. Porque si Él nos pide a nosotros que no nos enojemos, que no tengamos un odio ni nada contra el hermano, porque ya es como si hubiéramos matado a alguien, entonces obviamente Él es nuestro ejemplo en todas las cosas, miles y millones de veces más que nosotros. Él cumple su propia ley. Él no va a ir en contra de su propia ley. Además, si usted cree que Él mata y destruye, usted está contradiciendo lo que el mismo Hijo dice en Juan 8:48, donde Él dice, Satanás es el padre de la mentira y es el asesino desde el principio. Si Satanás es el asesino desde el principio, o sea que es el autor de la muerte, ¿será entonces que Elohim y Satanás tienen algo en común? Sabemos que eso no puede ser posible. En 2 Corintios 6, 14 y 15 dice, ¿qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Entre Yeshua y Belial, o sea, entre Yeshua y Satanás. ¿Qué relación hay? No hay ninguna, en lo más mínimo. Si ellos ambos matan, tenemos muchos ejemplos donde sabemos claramente que Satanás es el que mata y destruye, como en el caso de Job y otras ocasiones. Entonces, obviamente que si Satanás mata y Yeshua también mata, o Dios mata, entonces ¿qué onda? ¿Andan ellos en la misma compañía? ¿Andan ellos haciendo cosas parecidas? Obviamente que no. Ellos no tienen nada que ver en lo más mínimo y absoluto.
Se nos dice en muchos textos que nuestro Padre Celestial, y a veces el Hijo lo dice, que es el autor de la vida. Nunca se dice en las Escrituras o en el Espíritu de Profecía que Dios o del Hijo es autor de la muerte. ¿Ok? No hay relación entre estos dos autores. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre Yeshua y Belial? Si la muerte vino por el pecado y el pecado vino por Satanás, entonces que indujo al hombre a pecar, así se traspasó el pecado a todos los hombres y por lo tanto la muerte vino por el pecado. Elohim no tiene nada que ver ni con el pecado, ni con Satanás, ni con la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y vamos a ver algunos textos claros, vamos a hablar de quién es el autor de la vida, quién es el autor de la muerte, con citas bíblicas y el espíritu de profecía para que quedemos claros que Dios no tiene que ver nada con la muerte. La muerte va a venir como consecuencia del pecado de la cual las personas no se quisieron arrepentir. Y ese es el deseo de nuestro Padre Celestial a través del Evangelio, de que nos arrepintamos para que nos liberemos de estos pecados que son los que nos van a causar la muerte al final si no pedimos perdón por ellos. Entonces eso es lo que Él desea en el Evangelio, limpiar nuestros pecados de toda maldad y darnos vida juntamente con su Hijo. Aquí vamos a ver en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En Juan 8:44, como ya lo mencionamos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él es el homicida desde el principio. Aquí Yeshua está tirándole toda esta culpabilidad a Satanás. Él es el homicida desde el principio, no Dios. Si nos podemos concluir algo con estos versículos, podemos darnos cuenta que Yeshua vino a librarnos del poder de la muerte, como dice en hebreo, a librarnos del que tenía el imperio de la muerte. Muchos textos dicen el que tiene todavía, el que tiene el imperio de la muerte. Dicen algunas versiones, como la NBB, NBI, CST, BLP, BLPH. Todas estas versiones dicen que Satanás tiene el imperio de la muerte. Todavía lo tiene. Si él es el ladrón que vino a matar y destruir, entonces, ¿cómo vamos a imaginar que Yeshua también anda envuelto con Satanás en esto? En 1 Corintios 15:21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, la muerte entró por un hombre, obviamente, porque Satanás lo engañó, pecó, y el pecado le va a causar la muerte, le está causando la muerte a todos nosotros aquí por el pecado de Adán, pero al final, después de los 1000 años, va a ser por sus propios pecados de cada persona que van a recibir la muerte eterna. En Romanos 5:12 dice, 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues, por cuanto todos pecaron. Está claro ese versículo, Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ok? Ezequiel 17:3 dice, y a causa de su iniquidad, ninguno podrá amparar su vida. En Romanos 6:23, ya lo sabemos, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna a través de Yeshua, nuestro Salvador. ¿Okay? Es el pecado el que nos trae la muerte. Por eso necesitamos arrepentirnos de todo nuestro pecado, permitir que Yeshua more en nuestro corazón para que no sigamos cometiendo pecados, porque esa es la única forma que Él tiene para liberarnos del pecado y para darnos todo el poder que necesitamos para vencer el pecado.
por medio de su Espíritu morando en nosotros. En Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Okay? El Espíritu de Dios en nosotros nos da la vida porque Él es la vida. Y si Él es la vida y tenemos la vida dentro de nosotros, vamos a tener vida. O tenemos vida desde ese momento en que el Espíritu mora en nosotros. Podemos concluir de estos versículos que la muerte entró por un hombre. La muerte no entró por Dios. La muerte ingresó por Adán. Nos preguntamos, ¿cómo ingresó? La muerte ingresó por el pecado. Y el pecado entró en el mundo por un hombre. Y el pecado, cuando es consumado o completado, da a luz la muerte. La muerte proviene o tiene su origen, nacimiento, fuente en el pecado. El origen de la muerte no es Dios, sino el pecado. La paga del pecado es muerte. La muerte es siempre el resultado, la consecuencia, el fruto natural del pecado, no de Dios que usa su poder para hacer esto. Dios nunca usa su poder para lograr lo que quiere. Él usa el poder del amor. En contraposición, la dádiva de Dios es vida. Como dice Romanos 6:23, la vida proviene de Elohim, la muerte del pecado. ¿De dónde proviene la muerte? ¿De dónde proviene esta corrupción? Proviene de la misma carne, de las acciones sembradas en la carne. En 1 Corintios 15:26 se nos dice, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Si ese es un enemigo, ¿cómo puede ser ese enemigo parte de Dios? En Lucas 1:79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esa era la misión que iba a venir a dar el Hijo, a dar vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. En primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, pero no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Ok? En Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estamos diciendo todos estos textos porque no queremos que tengan la idea de que esto es algo personal. Esto es lo que la Biblia dice, y cuando estudiamos este tema, entre más lo estudiamos, más se nos hace claro. Yo vengo estudiando este tema desde el año 2018, y no soy yo solamente. Hay muchas personas en todo el mundo, estoy seguro que algunos que van a oír ya tienen esta verdad, y conozco a muchos hermanos y amigos en Australia, en Puerto Rico, en Argentina y Estados Unidos. Bueno, en Europa hay muchos de estos que creen del verdadero carácter del Padre y del Hijo, un Dios que no mata ni destruye, sino que el deseo de Él es darnos vida y darnos la salvación. La muerte viene por el pecado, pero no viene porque Dios así lo quiera infringir, usando su poder para destruir. Todas estas cosas están claras. Algunos episodios del Antiguo Testamento no están tan claros, pero cuando nosotros empezamos a investigar, todo esto se va esclareciendo, porque esa casualmente es una de las cláusulas de Guillermo Miller cuando él estuvo investigando, porque él era cristiano, era creyente, pero no le convencieron muchas cosas en la iglesia donde estaba y se apartó por un tiempo. Pero después, cuando empezó esto del pregón en 1844, por allí un poquito antes, él dice, mira, yo tengo que estudiar, pero yo no quiero ser engañado, así que empezó a estudiar profundamente la palabra. Él estableció algunas reglas para la interpretación. ¿Y por qué nos basamos en esas reglas? Porque Ellen G. de White dijo que Miller estaba correcto en esas reglas de interpretación que había seguido. Y una de esas reglas es que cuando hay versículos que se contradicen, una aparente contradicción, nosotros tenemos que poner todos los versículos y textos y citas del Espíritu de Profecía que hablan del tema,
y entonces ir uno por uno, analizando profundamente cada palabra, el contexto del texto, cada palabra en su significado particular, y así, cuando logramos que todos los versículos se pongan de acuerdo, hemos encontrado la verdad. Pero si usted piensa que aquí en el Antiguo Testamento dice Dios mató a alguien, pero el Hijo, que es lo más fidedigno que podemos tener del carácter de Dios, muestra que Dios no mata ni destruye, entonces eso se está contraponiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que investigar, tenemos que ir más profundo, pues ir al hebreo, al original de allí, para ver qué las palabras significan. Y algo muy interesante en el hebreo, cuando cada vez que usa estas palabras de que Dios mató y que Dios destruyó, usa un verbo de una forma gramatical donde se puede traducir como que Dios lo hizo o Dios lo permitió. Ya depende del contexto que tiene la persona que está leyendo o la persona que lo traduce. Y como estos traductores todos creían que Dios era el que mataba, entonces ellos obviamente lo ponen como que Él es que destruye. Pero el verbo original se puede poner también como que lo permite. Y obviamente cuando leemos lo que Yeshua mostró del carácter de Dios, vemos que, y estudiamos profundo, vemos que Dios es el que permite todo, porque Él es soberano, y obviamente que lo permite. En el caso de Job, allí podemos ver claramente, por eso en el Seno toda la gente dice una cita, que por eso Dios permitió esto, porque esto iba a traer una luz para que supiéramos qué sucede detrás del telón, qué sucede en las cosas que no estamos viendo, cómo es que Satanás actúa. Dios le permite y Satanás destruye. Eso es. ¿Y cuándo Dios lo permite? En este caso de Job es un caso muy especial, porque nuestro Padre quería que viéramos eso, pero en todos los demás casos, como hemos analizado, nuestro Padre está protegiendo al pecador. Pero si el pecador no quiere estar con Él, no quiere estar protegido, no quiere estar bajo su supervisión y quiere salirse de ese cerco protector, no quiere saber nada de Dios, lo rechaza y se rebela contra Él, entonces obviamente nuestro Padre tiene que dejarlo, no puede ya seguirlo protegiendo. Y hay citas claras que aquí no vamos a poder decir, pero se nos dice claramente que eso es lo que sucede. Nuestro Padre le manda a sus ángeles que ya no sigan protegiendo a esta persona, y viene el destructor y los mata o los destruye o los deja por un tiempito hasta cuando Él vea que le conviene hacerlo, y ahí lo hace. Así es como funciona todo esto. Nuestro Padre lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque el pecador no quiere seguir bajo su compañía, bajo su protección. Okay, entonces, siguiendo con estos textos, vemos aquí Juan 11:25. Le dijo Yeshua: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yeshua nunca vamos a decir que dijo: yo soy la muerte, o yo soy el autor de la muerte. Si ustedes quieren buscarlo en toda la Biblia, el Espíritu de Profecía, nunca Él va a decir eso, porque Él no es autor de la muerte, Él no es la fuente de la muerte. De una fuente no puede dar dos cosas al mismo tiempo, no puede dar vida y muerte. No puede dar, Santiago dice, de una sola fuente no puede salir agua dulce y agua salada. De Dios no puede salir vida y también va a salir muerte. Va en contra de su naturaleza. En cambio de Satanás lo que sale es muerte, de él no sale vida. En una parte se nos dice que Satanás es el autor de la vida, ¿verdad? Así mismo, Dios es el autor de la vida, Satanás es el autor de la muerte. Dios es amor, Satanás es todo lo contrario: odio, rencor, egoísmo. Dios es luz, Satanás es tinieblas. Eso es lo que la Biblia presenta. En Proverbios 8:36 dice: mas el que pegue contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Ok? Si usted no quiere saber nada de Dios, usted está invitando a la muerte para que le ocurra, para que sea su final. Porque solamente tenemos vida cuando estamos conectados con el dador de la vida.
¿Ok? Entonces aquí vemos que el Padre y el Hijo son luz. No hay ninguna tinieblas en ellos. Donde hay luz no hay tinieblas. La vida es a la muerte lo que la luz a las tinieblas. Ellos son solo vida. No hay nada de Satanás que pueda ser hallado en Yeshua o en nuestro Padre. No hay nada en Yeshua que pueda ser hallado en Satanás. No hay ninguna concordia entre ambos. Por eso él dice no matarás, Éxodo 20:13. En Salmo 68:20 dice Dios nuestro Dios ha de salvarnos, y de Yahweh nuestro Adonai es el librar de la muerte. Eso es lo que Él quiere librarnos de la muerte, nos quiere restaurar, quiere salvar, quiere darnos vida. Eso es lo que Él desea, eso es lo que le nace a Él. En ningún momento a Él le nace destruir y matar a alguien. Eso solo le nace a Satanás. En Salmo 68:20 dice, Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Yahweh el Señor es el librar de la muerte. Perdón, entonces en 2 Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Yeshua, el Mesías, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Isaías 25:8 destruirá a la muerte para siempre. ¿Ok? Oseas 13:14, de la manera del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte, oh muerte, y yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Conclusión de los versículos es de nuestro Padre Celestial librarnos de la muerte. Le es tan solo natural y propio. La muerte es el enemigo del cual nos anhela librar. Él no nos va a dar muerte, Él nos quiere librar de la muerte, que eso es en la realidad lo que Él desea. Yeshua Él abolió la muerte. Al hacer esto sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Después vamos a analizar más en detalle otro tema acerca de por qué Yeshua tuvo que morir. Realmente, que no es como hemos creído la mayoría del tiempo. Dios no tenía que morir para perdonar al pecador. ¿Por qué? Porque en el cielo Él perdonó varias veces a Satanás que había pecado. A los ángeles también. Un cierto porcentaje se arrepintió. Estaban con Satanás y se arrepintieron. Todo esto está en el Espíritu de Profecía. Era la mitad al principio. Después Satanás sabemos que se trajo una tercera parte. Ese 17% allí fueron ángeles que se arrepintieron. Nuestro Padre los perdonó. Nadie necesitó morir por eso. Nuestro Padre no requiere que alguien muera para Él perdonar. Esa es la idea de Satanás. Porque quería hacer que Yeshua viniera a la tierra a morir por nosotros. Y la única forma era meter estas ideas falsas a sus ángeles y al hombre. Después vamos a analizar eso en más detalle. Pero dice aquí que Dios libra de la muerte. Dios no nos libra de sí mismo, sino de la muerte y de quien tiene el imperio de la muerte, que ya sabemos que es Satanás. Dios exterminará la muerte, será la muerte de la muerte, y Dios le dará a la muerte lo que ella misma es. Dios obrará con la muerte sin compasión, pero obviamente que la muerte no es un ser vivo, por eso se habla en estos términos simbólicos, que va a destruir la muerte y que le va a dar la muerte a la muerte, pero obviamente la muerte no es un ser vivo, no es un ser que Dios ha creado, y por eso se utiliza en esa forma. Ok, entonces la ley nos dice no matarás. ¿Qué relación hay entre la ley de Dios y Dios mismo? En Salmos 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz.
Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dios no puede dar vida y dar muerte al mismo tiempo. Ni Satanás puede hacer eso tampoco. Hechos 3:15 dice, mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos y de lo cual nosotros somos testigos. Ok, entonces, el autor de la vida, se le llama el autor de la vida al Hijo, porque Él fue quien nos dio vida a todos en la creación, a través obviamente que el Padre le da la vida al Hijo y el Hijo ejecuta y hace toda la obra de la creación. Por eso se le llama el autor de la vida. En 1 de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en 2 de Samuel 14:14 dice, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Nosotros vemos este versículo en 2 Samuel 14:14. Allí fue una señora que Joab, el general del ejército, consiguió para que le fuera a hablar al rey David, para tratar de que David trajera a su hijo Absalón, que estaba en el exilio. Y ella, me imagino que Joab le dio también estas palabras para que ella se las dijera, y dijo algo muy interesante. Dice, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Podemos concluir de estos versículos que Dios es el manantial de la vida, ninguna fuente puede dar agua dulce y salada, así de Dios es la fuente de la vida, de Satanás es la fuente de la muerte. Dios no quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al descarriado. Así que Yeshua es el autor de la vida. Consecuentemente, Satanás es el autor de la muerte. En Juan 8:44 ya lo hemos mencionado. Allí Yeshua dice, Satanás es el mentiroso y asesino desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es imposible tener muerte si tenemos al Hijo de Dios en nosotros. Porque no hay muerte en el Hijo. Entonces por eso debemos tener al Hijo. Es la única forma de obtener la vida eterna, si el Hijo mora en nosotros a través de su Espíritu. Y la muerte pues es la ausencia de la vida, consiguientemente de la muerte es la ausencia del Hijo, que es la vida. Hay muerte pues justamente porque el Hijo no está. Todos los que están desconectados del Hijo están en muerte y es solo cosa de tiempo para que mueran la muerte eterna. Mientras tanto, a pesar de que están desconectados, el Hijo les está dando vida para darles oportunidad para que se arrepientan, pero va a llegar un momento en que ya eso no va a seguir ocurriendo y todos los que no tengan al Hijo en ellos van a morir, porque solo los que estén conectados a la vida pueden seguir con vida. Es como cuando usted tiene un aparato conectado a la pared, apenas usted lo destraba, de una vez el aparato se va a apagar. Así mismo, cuando el hombre pecó, por eso Dios le dijo que iba a morir, no porque lo iba a matar, sino porque al desconectarse de él por el pecado, el hombre iba a morir. Pero ¿qué hizo nuestro Salvador? En su grande amor y misericordia, Él se puso como la máquina que ya hemos dicho que da oxígeno a la persona que está inconsciente, que no puede respirar por ella misma. Y así el Hijo les está dando la vida a las personas para darle oportunidad de que se arrepientan, porque Él sabe que el hombre fue engañado y le está dando otra oportunidad al seguirles dando la vida a Adán y a Eva y a todos los descendientes y a todos nosotros. Esta vida que tenemos aquí, si no estamos conectados al Hijo,
no es de nosotros. Él nos está traspasando la vida directamente al corazón para que se mueva. El corazón no depende del cerebro para estos movimientos que él hace. Según los científicos que han investigado, no es el cerebro el que le da la vida al corazón. El corazón recibe esa energía de algo que ellos no entienden, y es el mismo Padre Celestial a través de su Hijo que traspasa esta vida a cada persona en este mundo. ¿Okay? Entonces dice que, conclusión de estos versículos que hemos leído, Yeshua es la sabiduría de Dios. Lucas 11:49, 1 Corintios 1:24. El que haya la sabiduría de Dios halla la vida. La sabiduría de Dios es árbol de vida. El árbol de vida solo da vida. No hay muerte en el árbol de vida, la muerte está en el otro árbol. ¿Ok? En el árbol de la vida del cielo no tiene muerte. En el Edén tampoco. Por eso fue que nuestro Padre tuvo que sacarlo, para que el hombre después del pecado no siguiera viviendo en pecado eternamente. Pero en ese árbol solo hay vida, no hay muerte. Y ese árbol representa a Yeshua y al Padre. Así que vamos a ver ahora unas citas del Espíritu de Profecía, ya para ir terminando. Que sabemos, el Espíritu de Profecía, pues obviamente confirma lo que dice la palabra y esclarece algunos puntos algunas veces. Así que vamos a ver algunas citas antes de terminar. Y aquí vemos el deseo a toda la gente, página 15, párrafo 3. Dice: Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres, con toda la miseria que ha provocado, e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Yeshua había de desenmascarar este engaño. Así que está tremenda esta cita. Ustedes pueden, todo el primer capítulo del libro de Osea, toda la gente ahí habla de este tema, cómo Satanás, lo que él le había dicho en el cielo, que la ley de Dios era una ley de egoísmo, que es imposible obedecerla, que imputa, o sea, le tira la culpa al Creador de la caída de los primeros padres, Adán y Eva, y lo induce a los hombres a considerar a Dios como el autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Así que si usted realmente cree que Dios es el autor de la muerte y que anda inmiscuido causando la muerte a la gente, entonces usted está siguiendo solamente lo que Satanás decía al principio. Echándole la culpa a Dios, decía que Dios era el autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Obviamente todo lo que dice Satanás es mentira, porque él es el padre de la mentira. Así que por eso podemos concluir fácilmente que Dios ni es autor del pecado, ni de la muerte, ni del sufrimiento, y que por otro lado es Satanás mismo el que es todas esas cosas. Vamos a ver cita aquí que dice: la ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. Así que eso está en Patriarcas y Profetas, página 34, párrafo 3. Así que si la ley de Dios es la revelación de su voluntad, es de su carácter, un reflejo de su carácter, obviamente, y si la ley dice no matarás, ¿ustedes van a pensar que Dios va a matar en contra de su propia ley? ¿Cómo le explicaría a usted eso a una persona que quiere conocer la verdad? ¿Cómo le va a explicar que Dios nos dice en su ley, no matarás? Esa ley es un reflejo de su carácter. ¿Cómo le va a explicar a esta persona que Dios dice eso y él entonces anda matando a gente? Contrario a lo que está diciendo. O sea, que es un Dios que se contradice, que es hipócrita, que es deshonesto. Es lo único que podemos concluir de eso. Y creemos que él anda matando y destruyendo igual que Satanás.
Esta otra cita se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 255, párrafo 4, dice: la vida de Yeshua sobre la tierra fue una perfecta expresión de la ley de Dios. ¿Ok? Así que la vida de Yeshua, del Hijo, fue una perfecta expresión. Si usted quiere conocer al Padre, solo tiene que estudiar la vida del Hijo. Una pregunta que le hago: ¿el Hijo mató a alguien? ¿Destruyó él a alguien? ¿Qué hizo cuando querían matar a la mujer adúltera? De acuerdo a la ley de Moisés, la gente creía que esta mujer merecía la muerte. ¿Qué dijo él? No dijo nada, apuntó en el suelo. Y todos se fueron. Y él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el carácter de nuestro Padre Celestial. Cuando los discípulos allá pasaron por Samaria, los samaritanos no le quisieron dar hospedaje. Eso era algo muy serio, porque quedar a la intemperie en la noche en esos lugares donde no sabía qué les podía pasar. Jacobo y Juan se enojaron y dijeron: maestro, ¿quiere que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Y él mirándolos les dice: ustedes no saben de qué espíritu están hablando. ¿Qué les quiso decir con esto? Dice: yo no venido a quitar, a matar, ni a ninguna de estas cosas a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido a salvar. Entonces Yeshua le está diciendo, primeramente le está diciendo que lo que le pasó a Elías allá, él no mandó ese fuego. Porque si lo hubiera mandado él, le hubiera dicho: bueno, mira, aquella fue una situación distinta y aquí es distinta, así que bueno, allá sí lo toleré, pero aquí no. Él no está diciendo eso, más bien los está acusando que tienen el espíritu de Satanás en ellos al querer que él mande fuego del cielo, por pedirle a Dios que mande fuego del cielo, ¿no? Así que vemos ahí claramente que Dios no tuvo que ver nada ni con ese fuego allá de Elías, ni tampoco lo iba a mandar acá, porque él no anda en ese negocio de destruir y matar. Vamos a ver esta otra cita, se encuentra en ELC 68.3. Somos hijos e hijas de Dios, Satanás es el destructor y Yeshua el restaurador. Él nos hará partícipes de su santidad. Dios no considera livianamente el pecado, sino que trata de rescatarnos del pecado. No hay en Yeshua áspera y severa repulsa o resentimiento. Y si tenemos el carácter de Yeshua, tendremos su semejanza. No se nos fuerza a la santidad, sino que Él desea que imitemos su carácter, que lo admiremos, puro, veraz, generoso y amante. Eso es lo que Él desea que veamos en Él. No un Dios que anda matando y destruyendo gente, porque por eso hay tantos ateos en esta tierra. No quieren saber de Dios. Piensan que Dios es un Dios malévolo, terrible, demasiado déspota, que si usted no hace lo que Él quiere, lo va a destruir. Dios no usa su fuerza y su poder para llevar a cabo esa función. ¿Ok? Vemos aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro 62.4, una cita tremendísima. Dice: Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido, se habrá destruido a sí mismo. Eso es lo que sucede. Todo hombre, la paga del pecado es muerte. Matará al malo su maldad, dice Salmos 34. No es Dios. Su propia maldad dentro de él le va a producir la muerte. Así como Yeshua murió en la cruz, como dice el deseo de toda la gente, no murió por los golpes que le dieron, por el lanzazo, por todo lo que recibió, sino ¿por qué? Por angustia del corazón, quebrantamiento del corazón, angustia mental, que fue la que le causaron que cuando él estuvo en el Getsemaní, allí ya se iba a morir. Si no hubiera venido un ángel a ayudarle, a socorrerlo, él hubiera muerto, porque por dentro sus arterias, ¿verdad? Sus arterias diminutas del cerebro se estaban rompiendo de la presión, del quebrantamiento del corazón por haber recibido todos los pecados de la humanidad.
eso puede llevar a la muerte. Y clínicamente los que saben de esto, los doctores, y que usted les pregunta, obviamente que un quebrantamiento, una emoción extremadamente fuerte, puede llevar a la muerte, porque se rompen estos vasos capilares y le pueden ganar una hemorragia interna cerebral y le pueden causar la muerte. ¿Okay? Entonces aquí dice, en Mensajes Selectos, tomo 1, 138, página 138. Hemos de obedecer cuidadosamente cada lección que Yeshua es dado mediante su vida y enseñanzas. Él no destruye, sino que mejora todo lo que toca. Claramente dice, Él no destruye. Y arriba dice que Satanás es el que causa la muerte. Dice aquí otra cita, hablando de lo que mencionó anteriormente en Samuel, mencionó en Samuel 14:21. Dice, después de obtener al rey repetidas promesas de seguridad para el joven, la mujer imploró su tolerancia para declararle que él había hablado como culpable porque no había hecho volver a casa a su desterrado. Todos de cierto, dijo, moriremos y somos como agua derramada en tierra que no puede volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para que el desterrado no siga alejado de él. Dice, este cuadro tierno y conmovedor del amor de Dios hacia el pecador, que provenía como en realidad así era de Joab, el soldado rudo, es una evidencia sorprendente de cuán familiarizados estaban los israelitas con las grandes verdades de la redención. El rey, sintiendo su propia necesidad de la misericordia de Dios, no pudo resistir esta súplica y ordenó a Joab que vete y haz volver al joven Absalón. Si quieres saber más esa historia, busquen en Patriarcas y Profetas, página 721. Ok, otra cita aquí, ya vamos terminando. Dice, la obra de Satanás es condenar y destruir, quitarle su libertad al hombre y destruir su vida. La transgresión lleva siempre a los hombres a actuar como agentes de Satanás, a llevar a cabo sus propósitos contra Dios y la justicia. En Nazaret, Yeshua anunció que su obra era restaurar y elevar, traer la paz y la felicidad. Vino a este mundo para representar al Padre y revelar su poder divino, dando vida a los muertos, devolviendo la salud a los enfermos y a los que sufrían. Fue en este mundo como el árbol de la vida. Satanás está en guerra contra el Cristo, el divino restaurador. Sus agentes están coligados contra la obra del Salvador de elevar y ennoblecer al hombre. La primera muerte en nuestro mundo fue causada por la aplicación de los principios de Satanás, y desde entonces nuestro Salvador y sus seguidores han sido objeto de su odio maligno. Que la primera muerte en el mundo, imagínense ahí la de Caín, que mató a Abel, inspirado por Satanás, fue el primer hombre que mata. Entonces aquí vamos ya a terminar, vamos a leer son dos citas que quiero aquí presentarles. La número 8 dice, se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el sí mismo, por el mismo que sufría o por sus padres. ¿Okay? Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. ¿Falseada por quién? Por Satanás, que le había metido a la gente otra cosa distinta a lo que era la realidad. Dice, Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados. Obviamente la muerte es uno de los resultados del pecado. Dice, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad, debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. ¿Okay? Entonces, vemos allí que Satanás era el que había metido esas ideas de que Dios era el que castigaba y le causaba la enfermedad y la muerte a la gente.
Por eso los discípulos le dijeron, ¿quién pecó? ¿Ese o sus padres? Cuando estaban ahí con este ciego de nacimiento, ¿no? Otra cita. Esta se encuentra en Mensajes Selectos, página 76, 1900, párrafo 22. Las leyes de nuestro ser son violadas vergonzosa e imprudentemente por los devotos de la moda. Satanás, que es el autor de la muerte, controla las mentes que podrían estar en un trabajo más elevado y ennoblecedor que el de crear modas que son destructivas para la salud y la vida. Aquí la hermana White dice que Satanás es el autor de la muerte. Y obviamente él quiere llevar a todos a la muerte eterna. Cita número 10. Satanás es el autor de la muerte. ¿Qué hizo Yeshua después de someter a Satanás bajo el dominio de la muerte? Las últimas palabras de Yeshua fueron, cuando expiraba en la cruz, consumado es. Juan 19:30. El diablo comprendió que se había excedido. Por su muerte, Yeshua aseguró la muerte de Satanás y dio a luz la inmortalidad. Esto se encuentra en el libro Fe y Obras, página 74, párrafo 2. Ok, entonces vamos terminando. La número 11 dice, Herodes y las autoridades malvadas ejecutaron al justo, pero Yeshua nunca mató a nadie, y podemos atribuir este espíritu de persecución a su originador, Satanás. Dice que Yeshua nunca mató a nadie, y eso nosotros debemos tenerlo claro, porque si él no mató y nos vino a dar un ejemplo de cómo es el Padre, él podía haber matado a muchos allí, con esto, especialmente estos fariseos, escribas, sacerdotes que eran sus representantes y andaban llevando al pueblo a la perdición y a la muerte eterna, y mejor hubiera sido que se murieran ellos que llevaran al pueblo a la destrucción. Pero no, él no lo hizo, porque él no vino a matar ni a destruir, ni eso es parte de su carácter. Él vino a salvar. Así que dice, Satanás es un engañador, un mentiroso y un acusador de sus hermanos. Disfruta viendo la miseria humana, se regocija al ver la angustia, y a medida que vemos fieras persecuciones de aquellos que debieron obedecer a Dios según los dictados de su propia conciencia, podemos reconocer que este es el misterio de la iniquidad. De un modo singular, Yeshua hirió la cabeza de la serpiente, pero la profecía es de largo alcance. Esta declaración se refiere a un conflicto constante hasta el fin del tiempo entre Yeshua y sus seguidores, y Satanás, sus ángeles y los agentes humanos en esta tierra. Esto se encuentra en CT 250.4. Ahora Satanás, otra cita dice, Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos, imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado, e induce a los hombres y a las mujeres a considerar a Dios como el autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Yeshua había de desenmascarar este engaño. Eso lo vemos ahí en Deseo de todas las gentes, y también en otro libro, SSJ, página 53.2. Cita número 13. Si Yeshua hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podía haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Por lo tanto, Yeshua permaneció lejos. Dejó que el enemigo ejerciese su poder para luego hacerlo retroceder como enemigo vencido. ¿Okay? Así que Yeshua es el autor de la vida, Satanás es el autor de la muerte. Satanás quería matar a Lázaro, pero Yeshua sabía que él quería que se diera una lección muy grande de la muerte de Lázaro, y por eso permitió, no se acercó, no llegó antes que Lázaro muriera, porque si hubiera ya estado allí, Lázaro no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque donde está él, que es la vida, no puede haber muerte.
Son dos cosas totalmente, diametralmente que se oponen, y Él, donde está, no hay muerte. Por eso en el cielo donde está Él, no hay muerte. Donde está Dios, no puede haber muerte, excepto este mundo de pecado, como ya sabemos. Esto se encuentra en Deseado a toda la gente, la cita de Lázaro, Deseado a toda la gente, página 487, párrafo 1. ¿Ok? Ya creo que esta es la última cita. Dice: este caso quedó registrado para nuestro beneficio. Precisamente lo que ocurrió en el corazón de Faraón se lleva a cabo en toda alma que olvide atesorar la luz y andar prontamente en sus rayos. Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia. Cuando una persona desatiende las invitaciones y reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo, su conciencia se cauteriza, y al ser amonestado una vez más se le hará más difícil obedecer que antes, y sucesivamente ocurrirá lo mismo. O sea, cada día se va endureciendo más y más. La conciencia es la voz de Dios, la cual se escucha en medio de las pasiones humanas. Cuando se resiste, se contrista al Espíritu de Dios. Queremos que todos comprendan la manera en que una alma es destruida. No es Dios el que expide un decreto declarando que el hombre no se salvará y que al final pues le va a causar la muerte. Dice: no envía una oscuridad impenetrable para la vista. Pero el hombre resiste una sugerencia del Espíritu de Dios, y ya habiendo resistido una vez, es menos difícil hacerlo la segunda, la tercera y menos aún la cuarta. Luego viene la cosecha, producida por la semilla de incredulidad y resistencia. Oh, qué cosecha más grande de indulgencia pecaminosa está siendo preparada para la hoz. ¿Por qué? Porque el hombre mismo, al desoír y desatender los llamados del Espíritu de Dios que lo quieren salvar, se va endureciendo, y llega un momento en que ya no hace caso en lo más mínimo, ni siente esos llamados. Cuando el hombre queda ya fuera de esa protección que Dios le está dando a través de su Espíritu y de sus ángeles poderosos, la persona queda a la expensa de Satanás. Y al final todos los que mueran, no va a ser porque Dios les va a mandar un fuego destructor que los va a quemar allí por un cierto tiempo, como muchos piensan. Dios no va a hacer eso, porque eso sería ir en contra de sí mismo, que ha dicho: no matarás. ¿Qué va a suceder? Nuestro Padre dice que estos impíos van a ir rodeando la ciudad y se van a acercar a la ciudad. Nuestro Padre y el Hijo van a estar allá arriba en el trono, se van a levantar. Estas personas van a quedar enfrente de Él. Y si leemos estos párrafos de lo que narran lo que va a ocurrir, vamos a ver que Dios es el autor de la vida. Si usted tiene pecado, se separa de Él. Dios no puede seguirle dándole vida si usted está separado de Él. El mismo pecado en la persona lo va a destruir. Es como un fuego consumidor dentro de Él que le va a causar la muerte. Así como Yeshua experimentó, dice otra cita, que así como Yeshua experimentó esto en la cruz y murió de esa forma como murió por los pecados de la humanidad, así mismo el pecador, el impío, al final va a experimentar parte de eso, de lo que Yeshua sufrió. Entre más pecados la persona tenga, más grande va a ser ese dolor que sienta la persona internamente, y le va a causar la muerte. Obviamente Satanás, por ser el padre del pecado, va a sufrir más ese dolor profundo que causa el pecado. Satanás es el que lo va a tener más fuerte que todos, y va a demorar más tiempo. Pero nuestro Padre no se va a contaminar sus manos matando a sus hijos rebeldes. Dios no nos crió para matarnos.
Dios nos creó para darnos vida. Y como Él no puede concebir que haya una relación a la fuerza, nos dio el libre albedrío para que nosotros podamos decidir si queremos estar con Él o no. El hombre al final es el que va a decidir si se muere o se salva. Dios nos ha hecho todo lo que Él ha podido. Nosotros tenemos el poder de decidir si queremos aceptar su oferta de salvación o no. Si lo rechazamos, esos pecados de los cuales no se van a arrepentir los pecadores, les van a causar la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Yeshua, de Elohim, a través de Yeshua, es vida eterna. Nuestro Padre los bendiga a todos. Vamos a seguir estudiando estos temas que consideramos de gran importancia para que podamos avanzar en el conocimiento de la verdad y podamos realmente reflejar nosotros el carácter de Yeshua que vino a mostrar aquí, no el carácter de Satanás que mata y destruye, porque si creemos que Yeshua mata y destruye y que Dios es así, también nosotros nos vamos a ver movidos a reflejar ese carácter y no vamos a ver nada de malo en tratar mal a las personas y sentir odio, rencor o sentir que si perseguimos a alguien o porque pensamos que no es tan justo como nosotros, entonces nunca vamos a poder reflejar el carácter de Yeshua en nosotros si creemos que Él tiene esa idea de matar y destruir al pecador. Así que es tiempo entonces de ponernos a investigar, de estudiar estos temas profundos para que podamos ser transformados a la imagen de Yeshua nuestro Salvador y que podamos ser trasladados cuando Él venga, porque esto es lo que va a darnos la vida eterna. Si Él mora en nosotros, si su carácter está en nosotros, así los 144,000 van a reflejar plenamente el carácter del Hijo y van a predicar estos mensajes finales del carácter del Elohim al mundo entero. Solo después que eso suceda es que nuestro Padre va a poder terminar con esto aquí, porque Él es un Dios justo y va a presentar al mundo el carácter de su Hijo por medio de los 144,000 y el carácter de Satanás, por los que estarán persiguiendo y matando a los que se vayan convirtiendo. Entonces el mundo va a ver allí el carácter de Satanás, el carácter del Hijo, y van a decidir de qué lado quieren estar. Y solo cuando eso suceda, que la última persona tome esa decisión, entonces Él va a venir a llevar a sus hijos al cielo. Que nuestro Padre nos bendiga. Gracias. Shabbat Shalom a todos.